La fiesta de la Pascua entre las tribus de Israel tenía su celebración principal en Jerusalén, lugar donde se levantaba el templo de Sión, que encerraba en su tabernáculo el arca de la alianza. Loado sea el Señor nuestro Dios, que nos permite llegar hasta el templo para la celebración de las fiestas pascuales. La fiesta de la Pascua era entre los hijos de Israel la conmemoración de la salida de Egipto llevando como jefe a Moisés, el éxodo antes del cual los israelitas habían cenado cordero, señalando sus casas con la sangre del mismo, y en conmemoración de aquel éxodo en busca de la tierra prometida, los de Israel celebraban en santa comunión. Era una fiesta santa en que las familias se recogían en sus casas, y el jefe de familia repartía el pan, el vino y el cordero pascual. Y aquel año, Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea, había llegado con sus discípulos hasta Jerusalén. ¡Viva Jesús, el Rey de Israel! Entró Jesús a la Tierra Santa, montado en un asno, y el pueblo le aclamó como a rey, y saludáronle con palmas y vítores. Mientras la madre del Salvador había quedado en las puertas mismas de Getsemaní, y el dolor se apoderaba de ella. Oh Señor, Dios eterno, tú me has hecho comprender que el momento definitivo se acerca y he de llorar todo mi llanto, y mi corazón padecerá por el dolor del sacrificio de mi Hijo. Mas no es mi voluntad la que ha de hacerse. Perdóname, Señor, y hágase solo tu voluntad. La madre de Jesús había presentido el sacrificio del Redentor y no se consolaba, ni aun cuando el rabí de Galilea había confundido a los escribas y a los fariseos y a los doctores de la ley en el templo, defendiendo la verdad. Y he aquí que aquel día Jesús había dicho: cercano está el momento en que he de dejaros. Y así como lo he dicho en el templo ante los sacerdotes, que puedo reedificar el templo si ellos lo destruyen, así os digo que muy pronto volveré a vuestro lado. Una vez más, la promesa de Jesús de resucitar al tercer día de su muerte quedaba en los corazones de los apóstoles, porque al hablar a los sacerdotes de la reconstrucción del templo en 3 días, Jesús se refirió al templo de su propio ser, y su promesa había de ser cumplida. Mas aquel día Jesús había estado triste, y dirigiéndose por la mañana a Juan, su discípulo predilecto, y a Pedro, el que había de ser la piedra sobre la que edificaría su iglesia, les pidió: id a casa del padre de familias, decidle que esta noche he de cenar con vosotros, los 12 que me habéis seguido y escuchado mis palabras. Pan sin levadura y vino nos es menester para nuestra cena. Así se hará, maestro. Pero estás triste, Señor, y veo en tus ojos la pena que te agobia. En verdad os digo que el hombre siempre ha de penar cuando se acerca la hora póstuma. Nada respondieron los discípulos, mas comprendían que algo dramático y terrible estaba por ocurrir,
y también sus corazones se llenaron de pena. Mientras Juan llegaba hasta la casa misma del padre de familias, en donde había de celebrarse la cena, he aquí que Pedro esperaba, y Judas, el de Iscariot, llegó hasta él. ¿No has visto al rabí? En vano le he buscado y preguntado por él. Tal vez no le buscaste donde debieras. Que nuestro maestro habla a los humildes y consuela a los afligidos. Y está en el lugar donde debe estar. En el templo. En el mismo lugar donde solo él tiene derecho a estar. Hizo Judas una mueca de despecho. Había entonces ya en su mente y en su corazón una idea prefijada, una malsana idea, provocada por su ambición y sus pasiones. Aquella misma tarde había llegado hasta un grupo de fariseos que se reunían en el Sanedrín, y sacerdotes que, emponzoñados por la ira y el odio, le habían mal aconsejado. Tienes razón, oh Anás, que siendo mi maestro aquel que cura a los enfermos y tiene poder sobre la vida y la muerte, vosotros sois quien habéis de juzgarle y os daréis cuenta de su poder. Seré yo quien os diga en dónde podéis detenerle, cuando el pueblo no le rodee y esté con él. Has encontrado al hombre que puede lograrlo, oh Anás, y yo te lo entregaré. La ambición y el deseo de venganza se apoderaban de su ser, y estaba Judas, el de Iscariot, pronto a vender a su maestro. Jesús, el buen pastor, había dicho a Juan: Ve en busca de tus hermanos y hazles saber que quiero cenar con todos, porque en verdad te digo que esta ha de ser la última vez que cene con vosotros. Debo acudir a mi destino. Y he aquí que al declinar aquel día, Jesús llegó hasta la casa del padre de familias, y los 12 apóstoles le esperaban confundidos, sin saber qué esperar. Me ha dicho que esta ha de ser la última vez que cene con nosotros. ¿Pues qué? ¿Nos ha de dejar? Y si es así, ¿qué va a hacer de nosotros? No penes en vano con lo que aún no acontece, Pedro. Antes bien, ruega al Todopoderoso por tus hermanos. Los apóstoles callaron, y en compañía de Jesús entraron al cenáculo. El rabí estaba triste, y una sonrisa de piedad y perdón infinitos se dibujó en su rostro cuando dijo: En verdad os digo que uno de vosotros habrá de vender al Hijo del Hombre con sus enemigos, entregándole esta misma noche. Oh Señor, Maestro, ¿pero cómo es posible? ¿Quién ha de ser? ¿Seré acaso yo, maestro? No seré yo, Señor. Jesús les sonreía dulcemente, inconmensurablemente, y el propio Judas llegó hasta él. Seré tal vez yo. Judas, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, que el Hijo del Hombre conoce su destino.
Judas no pudo sostener la mirada pura del maestro y salió deprisa, como si huyera de sí mismo, llevando en su alma el rencor inacabable. Y al salir, escuchó aún una voz. Judas, Judas, por Dios, ¿a dónde vas? Era la madre del Redentor que no dormía y que empezaba a apurar el cáliz de la desventura. Judas no pudo contestarle. Decidido, lleno de ansiedad, iba al encuentro de los fariseos a consumar su más grande traición: vender por unos denarios a su maestro. Jesús, el buen pastor, había quedado con los 11 discípulos restantes, y en acción de ternura y humildad había lavado sus pies, mostrando el cariño sentido por la humanidad entera, y sentáronse luego ante la mesa. El rabí tomó entonces una pieza de pan ácimo, sin levadura, y le bendijo. Partiéndolo dio un pedazo a cada uno de ellos, diciendo con amor: Tomad y comed, que este es mi cuerpo. Tomó asimismo el cáliz donde estaba el vino, y sus manos y su corazón le bendijeron, y ofreciendo de beber a los que le habían seguido, dijo: Tomad y bebed, que esta es mi sangre, y os ordeno que cuando no esté con vosotros, hagáis esto en memoria mía. En esta forma, el divino Redentor dejaba instituida la Santa Eucaristía, la comunión con que los hombres pueden comer y tomar de su propia carne y su propia sangre en el sacramento de la comunión. Aquella noche, Jesús no había de dormir. Saliendo del recinto, del cenáculo en la casa del padre de familias, sus discípulos le acompañaban, y él les sonrió dulcemente. Esta noche he de orar al Padre Eterno. Aquellos de vosotros que no estéis cansados, seguidme, acompañadme. Esta noche se presagian amarguras. Muy poco he comprendido de lo que el maestro nos dijo, pero temo que una desgracia ha de venir. Dices verdad, Juan. Siento ya el corazón lleno de pena. Y en su amargura, los discípulos siguieron al maestro, mientras en la lejanía, allá en el Sanedrín, Judas el de Iscariot estaba dispuesto a completar su traición, vendiendo a su propio maestro. Siguiendo la huella de Jesús, los apóstoles llegaron con él hasta el huerto de los olivos, allí donde el Redentor había de sudar sangre en su agonía, allí donde ellos mismos dormirían mientras la gran traición se llevaba a cabo. En la puerta de su casa, María, la madre del Redentor, mostraba el rostro desencajado. Jesús se había despedido de ella, y la madre sentía el dolor del sacrificio de su hijo anticipadamente. Oh Señor, Dios eterno, dame fuerzas para apurar este cáliz de mi amargura, que es mi corazón el que sufre traspasado por 7 puñales. Estoy pronta para el dolor
Dios eterno, ayúdame a sobrellevarlo. Y lentamente, como una sombra, llegó hasta el cenáculo, allí donde Jesús había cenado por última vez con sus discípulos, instituyendo en la última cena la Santa Eucaristía. Vientos de dolor empezaban a soplar mientras Jesús, el buen pastor, oraba a su Padre por el perdón de los hombres.